taller de razonamiento clínico y la aplicación de los protocolos de soporte clínicos. Esta presentación la hacemos en el contexto del razonamiento diagnóstico, del análisis bayesiano, del mismo proceso diagnóstico y de la utilización y la aplicación de los protocolos de soporte clínicos pertinentes. El objetivo estratégico es el reforzamiento del juicio clínico y en función de la seguridad del paciente y fortalecer la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia científica. Presenta el caso clínico el doctor Einar Gutiérrez, residente R2 de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Metropolitano, cuyo jefe es el doctor jefe residente, el doctor Diego Arcia, y la jefa de docencia del Servicio de Medicina Interna y conductora del programa de adiestramiento de los residentes, la doctora Lisbeth López, que ha hecho un tremendo trabajo. Y lo asesoramos en el Departamento de Protocolos Clínicos en función de la introducción del análisis bayesiano y del proceso diagnóstico y esencialmente de la aplicación y el uso de nuestros protocolos. Caso clínico basado en el razonamiento de diagnóstico y manejo. Esencialmente diagnóstico. Caso clínico, mujer de 63 años con hipertensión arterial y mieloma múltiple, quien se presenta con 8 horas de evolución de cefaleas holocranianas severas de 8/10, de inicio súbito, asociado a somnolencia, acompañado de disartria y disminución de la comisura labial y hemipatia. Antecedentes importantes y relevantes: la hipertensión arterial en la paciente, el mieloma múltiple y la enfermedad. Tuvo un evento isquémico cerebral previamente. Hace varios años atrás ha tenido una fractura de tobillo y húmero. Eso fue varios años antes del diagnóstico del mieloma múltiple. Y había tenido hace 2 años un evento isquémico cerebral. Los medicamentos que toma la paciente: irbesartán, clopidogrel, lenalidomida, bortezomib, dexametasona. Y aquí es importante, de salida ya en el ingreso del paciente, la conciliación de los medicamentos. Que es ver los medicamentos que el paciente esencialmente toma y requiere necesariamente, los medicamentos que se le van a introducir en el servicio de urgencia por la enfermedad aguda que trae, como en este caso, y posteriormente en la sala y al egreso, como lo vemos más tarde. La conciliación de los medicamentos es fundamental, que se piense desde el ingreso del paciente y al egreso del paciente y durante el proceso. Los antecedentes importantes ya los mencionamos. Al examen físico tenía una presión arterial de 130/70, una frecuencia cardíaca de 80, una frecuencia respiratoria de 16, la saturación normal y tenía un Glasgow de 14/15. Y un dato muy importante es que cuando la paciente fue referida tenía una presión arterial normal, en el cuarto de urgencia del complejo hospitalario tenía una presión normal, pero cuando llegó inicialmente, por eso es importante indagar en la referencia del surco, buscar el residente en la referencia del surco, cómo llegó ese paciente al cuarto de urgencia del Nicolás Solano. Entonces, este dato lo tuvimos muy más tarde, después de haber hecho la presentación con los residentes, que ya se hizo el viernes pasado. Y se indagó entonces que la presión arterial cuando llegó al cuarto de urgencia del Hospital Nicolás Solano en Chorrera al ingreso era de 220/120, y esa emergencia hipertensiva fue manejada allá inicialmente. Y los hallazgos neurológicos, que ya los hemos dicho: disminución de la comisura labial, disartria, disminución de la fuerza del cuerpo. Y la construcción del síndrome. Entonces, en la correlación de todo lo que hemos hablado sobre los datos de la paciente, entonces es una emergencia hipertensiva, más de 220/120, entre las cuales está la enfermedad vascular cerebral, un 80% de probabilidad, pone el residente, entonces un estimado del residente cuando admite paciente,
hemorrágico en su mayoría de la probabilidad, 70%, y un 10% isquémico, que es mucho menor. Pero también alguien al ingresar a urgencia le agregó, no sabemos la razón, el diagnóstico que si era secundario, los daños neurológicos, los datos neurológicos, los hallazgos neurológicos a una migraña hemipléjica. Aquí de salida, entonces, este es un estimado que se hace. ¿Qué porcentaje de los pacientes con migraña no diagnosticada debutan con hemiplegia, o sea, migraña hemipléjica? Entonces es importante porque si el porcentaje es muy bajo, como efectivamente lo es, inteligencia artificial, el chat GTP4 nos dice que se estima en menos de 1% de todos los pacientes con migraña. Entonces, si es menos de 1, realmente esto se desestima y no entra en el diagnóstico diferencial. Obviamente esta pregunta uno no tiene por qué saberla, pero tiene que buscarla en la literatura, en la parte del punto de vista electrónico, internet, obviamente en internet, o si tiene a la mano un experto internista o un experto neurólogo que manejen estos casos, o si no, entonces vamos más allá del Google, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo se describe el síndrome? El síndrome es entonces una correlación entre signos, síntomas, la enfermedad actual, considerando obviamente el sexo y la edad, el perfil epidemiológico, los factores de riesgos ambientales, laborales, el escenario ambiental, aspectos fisiopatológicos, psicopatológicos, socioeconómicos, el riesgo social y otros pertinentes al caso clínico, porque es una medicina personalizada a lo que le está sucediendo o dónde vive o cómo vive esta paciente. Es un conjunto coordinado y plurietiológico. No es un simple listado de los datos, sino una correlación. O sea que no es sumar todos los datos, sino que sumar los datos pertinentes, por ejemplo, en esta paciente, lo relacionado a la hipertensión y el evento isquémico cerebral. Las fracturas múltiples asociadas o no asociadas con el mieloma, porque fueron muchos años antes de que no sabemos, no creemos que tenía mieloma, pero tenía fractura, entonces hay que asociarlas con el mieloma múltiple si no había una causa aparente, si una fractura espontánea o con un golpe leve, ¿no? Y obviamente los datos neurológicos, la cefalea severa súbita, la somnolencia, la disarsia y la hemiplegia. Estos datos correlacionados, entonces lo correlacionamos con esto y lo correlacionamos con esto y hacemos entonces el síndrome. Entonces el síndrome lo conjugamos con un síndrome vascular cerebral agudo. Los datos orientan una enfermedad vascular cerebral aguda en una mujer de 65 años con mieloma asociado a una emergencia hipertensiva. Este dato es importante porque este dato se supo después, pero es una emergencia hipertensiva que estuvo en el lugar, en el Hospital Nicolás Solano. Entonces, las estimaciones del residente sobre la hemorragia cerebral aguda en un 65%, una trombosis cerebral en un 25%, y considerando una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Tumor cerebral ya no entraría porque no hay cambios conductuales, cognitivos, ni es una cefalea crónica, ni con algunos datos propios de la cefalea del tumor, no los tenía, y tampoco tenía antecedentes de migraña. Entonces nos quedamos con la enfermedad vascular cerebral aguda, entre las cuales entran entonces estas tres hemorragias, estas dos hemorragias y una trombosis. Es importante en el análisis cuando se pone la hemorragia subaracnoidea, porque es bien importante, porque es parte del síndrome cerebral vascular agudo asociado a emergencia hipertensiva. Está esto, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, pero no hay dolor cervical ni rigidez nucal. Generalmente una hemorragia subaracnoidea puede cursar depende de la sensibilidad, puede contar con un dolor cervical o rigidez nucal. No hay somnolencia, que es propio de la hemorragia subaracnoidea, pero también de la hemorragia intracerebral, ni hemorragias subhialoideas al fondo del ojo. Si hubiese hemorragia subhialoidea, obviamente la hemorragia cerebral se coloca por encima de la hemorragia cerebral espontánea, pero esta paciente no lo tenía. De todas maneras, en la literatura se dice que solamente se ven un 5 a 10%. O sea, si uno no ve hemorragia subhialoidea, no quiere decir que no tiene hemorragia cerebral. Entonces, por eso es que hay que hacer entonces, el estudio pertinente para descartar estos tres aspectos fundamentales en el diagnóstico diferencial. Esto es muy importante para una toma de una decisión clínica, porque no es lo mismo pensar en una hemorragia subhialoidea, en un tumor cerebral, o en una hemorragia cerebral espontánea, cuál es el tipo de TAC que vamos a hacer, ¿verdad?
el que nos queda ver, porque está contrastado, ya lleva más tiempo o probablemente no lo hagan en el servicio de urgencia y hay que trasladarlo y entonces esa pérdida de tiempo, el ABCD, el abordaje, la estabilización del paciente se pierde de tiempo y esto pasa con los pacientes con hemorragia cerebral aguda o hemorragia subaracnoidea, mientras se hacen los estudios. Entonces hay que tomar las medidas que vamos a ver más en los protocolos. El residente, el doctor hace una valoración de los signos y los síntomas, el doctor Einar, y pone que la cefalea tiene un 30 o 50% de sensibilidad, con un 70% de especificidad. En algún estudio le encontró un coeficiente de probabilidad positivo, o coeficiente de verosimilitud, o un likelihood ratio, coeficiente de verosimilitud, o en coeficiente de verosimilitud negativo. Y entonces aquí están los números que vamos a ver, la clinimetría de los signos y los síntomas. Todo esto asociado a la enfermedad vascular cerebral aguda, pero tiene un peso específico diferente cada uno, ¿no? Cada uno. Vamos a ver la cefalea aguda, en este caso de hemorragia cerebral aguda. Entonces una sensibilidad, que ya lo mencionamos, buscó en la literatura, es una sensibilidad baja, con una especificidad intermedia, un poquito más de 50%, 70%, pero nos da un coeficiente de probabilidad de 1.33 muy baja con estos números, ¿no? Y 0.86. Todo lo que está cerca a 1 en coeficiente de probabilidad, que es esto, a 1, prácticamente no nos ayuda en la probabilidad post-test. No nos ayuda en la probabilidad post-test. Aunque sabiendo que la cefalea aguda es bien importante en este caso, con estos números no nos ayuda mucho aquí en el aumento de la probabilidad post-test. Pero se buscó otra literatura en la revista Cefalalgia y la sensibilidad, entonces encontramos unos datos diferentes, que la sensibilidad es 72% y la especificidad es 77%, lo que traduce un coeficiente de verosimilitud de 3.1, o sea, es un poquito más alto. Si tuviese una probabilidad pretest de 80%, 70%, 80%, esto lo extrapolan en esta diagrama de Fagan, se llama este diagrama de Fagan, donde está la probabilidad pretest, el coeficiente de probabilidad y la probabilidad post-test. Entonces, para 3.1, según estos datos, 3.1 nos aumentaría la probabilidad post-test en un 92% más del 92%, o sea, nos aumenta la probabilidad de tener una hemorragia o lo que estamos pensando, pero esto no quiere decir que hace el diagnóstico. Una probabilidad alta no hace el diagnóstico, hay que confirmarlo con los estudios pertinentes, obviamente. Y si no tuviera cefaleas en este paciente, entonces disminuye la probabilidad del diagnóstico de la hemorragia, pero no lo descarta. Entonces no quedaría de un 80% a un 50%, pero no lo descarta, ¿no? Aquí hay algunos tips importantes para cefaleas. Un tips en hematoma cerebral, intracerebral, el dolor de cabeza es fuerte, severo, hallazgos neurológicos focales y coma. Es repentino también y puede ser en trueno, ¿no? Como el de hemorragia subaracnoidea, que tradicionalmente dice un dolor de cabeza más intenso, cefalea en trueno, y dolor en el cuello, hallazgos neurológicos, focales y coma también. Y en la trombosis cerebral el dolor de cabeza también puede darse en la trombosis cerebral, pero generalmente este dolor de cabeza está eclipsado por otros signos y síntomas que tiene el paciente que son más relevantes y el dolor de cabeza no es como en la hemorragia ni en el hematoma. Y aquí algunos datos que les quedarán en la presentación a ustedes para que lo puedan ver. No lo vamos a comentar porque esto no es una clase de cefaleas. Atribuida al episodio isquémico cerebral, esto es sacado de la revista Cefalalgia, de una clasificación de cefalea aguda atribuida a hemorragia intracraneal no traumática y atribuida a la hemorragia subaracnoidea. Son algunos datos. Es importante en el razonamiento diagnóstico, como en toda la materia que estamos enseñando, el razonamiento diagnóstico. Y como nos enseñó nuestro maestro Aníbal Tejada, la localización neuroanatómica. Y no vamos a entrar en detalle, tampoco es una clase de neuroanatomía. El tiempo de evolución de los síntomas es clave, ¿no? Es agudo, el caso de nosotros, un diagnóstico diferencial de nuestro paciente, diagnóstico diferencial de la lesión, dónde está la lesión, la localización neuroanatómica, la estructura comprometida, el tipo de tejido, el sistema particular que está comprometido,
y luego entonces el síndrome neurológico, y esta es una clase que nos dan los neurólogos, que son los expertos en esta materia y a la cual reconocemos. Entonces el residente Einar pone la hemiparesia, la clinimetría de la hemiparesia. Tiene una sensibilidad de 17-87, muy amplia. Así que estos estudios son bastante inconclusos, ¿no? Cuando hay una probabilidad muy dispar. Y una especificidad de 12-73 también. O sea, que se encuentran como que no tiene sensibilidad y no tiene especificidad. O sea, y puede tener el evento, obviamente, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con los números grandes, 87 y 73. Nos da un coeficiente de 3.2 y de 0.18 negativo. Es importante siempre el negativo. Calculen siempre, estimen siempre el negativo y hagan la probabilidad post-test con positivo y con el negativo. Y aquí de 70%, antes pusimos 80, 70, esto varía como dependiendo del diagnóstico. De un 70%, si la probabilidad pretest es 70% para tener un evento vascular cerebral, la hemiparesia, entonces está asociada porque la hemiparesia puede verse en otras patologías que no es enfermedad vascular, en tumores, enfermedad de mielinizantes, etc., ¿no? Entonces nos aumentaría a una probabilidad un poco más alta, pero no nos descarta si no la tiene, ¿no? No nos descarta. Así que ayuda, pero la clinimetría no es muy buena, pero el síntoma es fundamental. El signo y el síntoma son fundamentales. Uno los asocia integralmente, los une todos, no se puede asociar un signo a un síntoma solo. Acá la disartria entonces tiene una sensibilidad también intermedia y una especificidad que no es muy buena, pero es importante la disartria en la enfermedad vascular cerebral, pero también se ven otras enfermedades que no son vasculares cerebrales, neurodegenerativas, inmunológicas, etcétera, tumores. Fíjense que también todo se acerca a uno. Cuando se acerca a uno no nos ayuda mucho. Realmente no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho, pero es importante. Si te encuentra la disartria unida a hemiparesia, obviamente son dos signos neurológicos, dos síntomas o signos neurológicos. Cuando usted los une todos, entonces usted construye el síndrome mucho más fácil, pero no con un signo o un síntoma solo o aislado. La desviación de la comisura labial. Esta tiene una probabilidad un coeficiente de probabilidad mucho más alto. Miren que tiene 7 y un coeficiente de probabilidad negativo un poco más bajo. De todas maneras, haciendo una extrapolación a la probabilidad post-test, si tuviéramos un 70% con un 7 de coeficiente de probabilidad, nos da un 95% de tener esa desviación de la comisura labial a una enfermedad vascular cerebral. Y si usted lo une con los otros síntomas, acuérdense que la desviación de la comisura labial puede verse una parálisis facial que puede ser periférica o central. En este caso, obviamente, uniendo los signos y síntomas neurológicos, nos da para un evento central, no hay la menor duda. Pero cuando no hubiese otros signos y síntomas, la división de la comisura labial puede verse una parálisis facial periférica, sin síntomas neurológicos, obviamente, ¿no? El análisis clinimétrico de signos y síntomas no se debe hacer aisladamente, sino correlacionando. Lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, la comisión de la comisura labial, recalcamos, ¿no? Aislada como signo puede ser errónea por la posibilidad de periférica versus central. Debe definirse si es parálisis de Bell, si es signo aislado. No en este caso. En este caso era obvio, evidente que se trataba de un evento vascular cerebral y que esa disminución de la comisura labial existente era producto de enfermedad vascular central. Entonces realmente, como no hay dolor de cabeza, ni rigidez nucal, no hay somnolencia, ya lo dijimos, entonces subestimamos la hemorragia cerebral y nos quedamos entonces con la hemorragia cerebral aguda, que aumenta la probabilidad de un trombosis cerebral que todavía no sabemos, porque, como lo vamos a ver en los protocolos, la hemorragia hipertensiva puede estar asociada con hemorragia cerebral aguda, o hemorragia subaracnoidea, o con una trombosis cerebral, un evento isquémico también. Entonces nos queda aquí todavía la posibilidad, porque ya tuvo un evento isquémico, entonces nos queda una posibilidad muy baja, pero todavía nos queda. Obviamente tenemos que poner el diagnóstico mucho más grave, que es una hemorragia, versus una isquemia, ¿no? Esto es muy importante en la toma de decisión. Entonces vamos a los laboratorios. Todo lo que habíamos estado haciendo era con los signos y síntomas, la clinimetría de los signos y síntomas. Ahora vamos a ver el coeficiente de probabilidad de los estudios de laboratorio, si son pertinentes, que no parecen en este caso,
Entonces tienen unos exámenes prácticamente normales, que son irrelevantes. Y obviamente se le pide un CAT cerebral simple en el servicio de urgencia. Bueno, se pidió un CAT cerebral simple en el Nicolás Solano y como no tenemos la interconectividad, entonces se pidió un CAT cerebral cuando llegó al cuarto de urgencia. Y no quiero decir que se hizo de más porque en hemorragia hay que estar chequeando, monitoreando el progreso y el CAT cerebral simple es fundamental. ¿Qué dice el radiólogo? Que hay una hiperdensidad, un hematoma en el parénquima cerebral a nivel de la región lentículo estriada. Lentículo estriada, fíjense que es acá, ¿no? Ya, era de este lado, aquí lo tenemos. Este es el CAT de la paciente, ¿no? Y acá la neuroanatomía que nos enseñaba Aníbal Tejada. Con un volumen aproximado de 50 cc. Esto es muy importante que consigamos que los radiólogos o la máquina ya nos diga, o inteligencia artificial, cuánto mide, qué volumen tiene. Esto lo estiman los emergenciólogos, pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacer esto. Entonces la estimación del volumen es importante porque la corredera, empaquetamos el paciente en una ambulancia pensando que lo van a operar y es 50 cc o 60 cc y prácticamente no van a considerar la cirugía y entonces lo trasladamos y en el camino hay desestabilización y progreso y hay daño colateral secundario por traslado innecesario. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Obviamente no vamos a tener neurocirujanos ni neurólogos en los cuartos de urgencia ni en todos los hospitales. Condiciona compresión del ventrículo lateral derecho y mínima herniación de la línea media de 3 milímetros. Esto es lo que está diciendo el radiólogo y esto es lo que es. Entonces, aquí vemos entonces la neuroanatomía de este caso, ¿no? Obviamente, entonces, el diagnóstico es una hemorragia cerebral aguda espontánea, no fue traumática. Y los neurocirujanos en el protocolo, que vamos a ver más tarde, el protocolo de hemorragia cerebral, también vamos a considerar el protocolo de emergencia hipertensiva. Entonces, los neurocirujanos, que esto fue un conjunto con el residente, el jefe de docencia y el jefe de servicio de neurocirugía, que nos escribieron sobre las partes de las indicaciones neuroquirúrgicas. Y aunque no es el caso, entonces mencionamos hemorragia cerebelosa, entonces uno tiene que estar al tanto que pues, esto hay que considerar el neurocirujano. Potencialmente, un deterioro neurológico puede ser neuroquirúrgica. Las lesiones del efecto de masa marcada, esto lo ponen los neurocirujanos. El volumen de 10 a 30 cc, de nosotros tenía más. Y más de 50 cc se asocia, que muy poco, miren que el estudio lo dice aquí, más de 30 cc asociada con un mal resultado. Solo uno de 71 pacientes operados, eso en el primer mundo, pudo funcionar de manera independiente a los 30 días. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado en la corredera y en descuidar el control o el mantenimiento de los signos vitales de la presión, esencialmente de la presión arterial y la glucemia en este paciente, cuando se traslada. La presión intracraneal elevada persistente, una de las indicaciones quirúrgicas, el deterioro rápido. Esto hay que verlo en el contexto, ¿no? Todo esto hay que verlo en el contexto del paciente. El paciente joven, obviamente, le da mejor resultado que un paciente de mucho más edad, ¿verdad? La intervención temprana, no es lo mismo operarlo tempranamente, inicialmente, cuando se hace el diagnóstico, a tardíamente. Y la localización favorable, ¿no? Que no sea profunda, como este caso que era profunda. Localización favorable cerebelosa, que es más fácil de lobar, en el hemisferio no dominante, y la cápsula externa, no cápsula interna como el nuestro, ¿no? Esto es un aporte de neurocirugía al protocolo de hemorragia cerebral espontánea que vamos a presentar más tarde. Entonces, el CAT de contraste, el residente hace el análisis bayesiano. Los datos los consigue el residente. CAT no contrastado para el diagnóstico de enfermedad vascular cerebral, el infarto isquémico, hemorragia hematoma, hemorragia subaracnoidea, 42% y una especificidad de 91%. Bueno, esto varía dependiendo que cada uno tiene características diferentes, ¿no? En hemorragia subaracnoidea, el CAT cerebral tiene una sensibilidad, el simple tiene una sensibilidad altísima y una especificidad altísima, mucho más que esto, bien alta, que es diferente a una isquemia y a una hemorragia. Por eso hay que definir esto, ¿no? Esto no está definido aquí muy bien. Aquí nos da un coeficiente de probabilidad de 5, ¿no? Nos ayuda un poco, ¿no? Vamos a ver un estudio en México relacionado con la tomografía en caso de hemorragia versus isquémico. Ellos ponen una sensibilidad de 83% en análisis bayesiano
Y en medicina basada en evidencia analizamos esto en decimales, ¿no? O 0.83, que es 83%. Y la especificidad en 0.98, eso nos da un coeficiente de probabilidad de altísimo de 41. Nos aumenta la probabilidad post-test, aquí en azul, a más de un 98%. Bueno, prácticamente el TAC sí hace el diagnóstico, ¿verdad? Aquí no tenemos que hacer biopsia, ¿no? Entonces el TAC, aunque aumenta la probabilidad post-test, pero ya es un examen indicado para hacer el diagnóstico. O sea que aquí coincide en que la probabilidad es alta y que lo hizo a través del TAC, que hace el diagnóstico. Y el coeficiente de probabilidad con estos números, probabilidad negativa, likelihood ratio negativo, es 0.02. O sea, si sale negativo, prácticamente uno descarta el tema, ¿no? Para hemorragia subaracnoidea, fíjese que la sensibilidad es 93% del TAC no contrastado, simple, el que se hace rápidamente, buscando la hemorragia. Y una especificidad de 99%, eso da un coeficiente de probabilidad de 93%, o sea que quiere decir que obviamente que este es el examen de escogencia, ¿no? De elección, 1A, este examen es el TAC no contrastado para hemorragia subaracnoidea. Uno se pone a buscar lo sofisticado, la resonancia magnética. Hay que hacerlo rápido el diagnóstico y llamar al neurocirujano rápido. Si no lo tiene, obviamente, un experimentado radiólogo o el neurocirujano, que son los que están viendo esto el día a día, no los demás, no nosotros, entonces el coeficiente de probabilidad es muy, muy bajo, no lo tiene, entonces uno descarta. Pero al descartar esto, operador dependiente, obviamente este tema de operador dependiente en imágenes lo va a resolver como ya lo está resolviendo la inteligencia artificial, porque va a tener toda la información necesaria y precisa para hacer un diagnóstico. Y en estos casos sí nos va a dar una orientación mucho más precisa. No quiere decir que va a sustituir el radiólogo en absoluto, porque aquí hay que tomar en cuenta las decisiones personalizadas con el paciente y algunos otros aspectos de juicio clínico que no contiene la inteligencia artificial. Esta es una introducción a los criterios del Colegio Americano de Radiología, criterios apropiados. Esto es apropiado, esto es bien importante que entren en este sitio todos los residentes de medicina, de radiología, de urgencia, en neurología, neurocirugía, todos los residentes deben entrar en el sitio del Colegio Americano de Radiología para buscar sus casos clínicos y los estudios pertinentes que deban hacerle, ¿no? Esto es muy importante porque aquí hay un racional de los recursos. En este caso, un adulto con un déficit focal neurológico, como en nuestro caso, pero este con sospecha de isquemia, stroke isquémico, ¿no? Entonces, aquí el CAT contrastado, el CAT no contrastado, el CAT contrastado, la resonancia con y sin contraste. Esto es lo que está indicado 1A. El beneficio supera el riesgo. Entonces aquí, con los ojos cerrados, uno tiene que escoger aquí. Y si tiene que escoger, escogería el más económico y el que menos radiación tiene, ¿no? Pero generalmente los tres estos tienen radiación. En amarillo está que el beneficio puede aproximarse a los daños, o el daño se puede aproximar al beneficio. Entonces puede haber más beneficio, pero hay algo de daño y entonces hay que tener que cuidado en usar estos estudios. No quiere decir que están contraindicados, quiere decir que el juicio clínico tiene que orientar al médico que va a tomar la decisión de pedir este examen. Ese es el juicio clínico. Entonces, y acá son los exámenes que no están indicados según el Colegio Americano de Radiología para este tema. Este no es el caso de nosotros porque nosotros era sospecha de hemorragia, ¿no? Pero aquí hay un dato muy importante, fíjense. En los que están indicados para estos casos, ¿a qué población no le haríamos un TAC simple para enfermedad vascular cerebral? Mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas. Hay que tener mucho cuidado con la mujer en edad fértil. Hay que preguntarle si está o no embarazada porque le vamos a dar radiación. Entonces ella tiene que decir lo correcto, tiene que decir la verdad y hay que apuntar. La paciente dijo que no estaba embarazada porque después sale embarazada y dicen que usted le dieron radiación. Entonces esto es forzoso, que hay que poner en la cuadrícula la paciente dijo que no estaba embarazada. Tampoco le vamos a hacer una prueba de embarazo a todo lo que llega, a todas las mujeres en edad fértil para ver si está embarazada o no está embarazada, ¿no? No creo que esté indicada menos que haya duda, ¿no? En mujeres jóvenes en edad fértil ya lo dijimos y en los niños. Entonces hay que tener cuidado
que escogeríamos en los niños. Entonces escogeríamos una cosa que no escogeríamos para los adultos, ¿no? Escogeríamos aquí una MRI sin contraste para evento isquémico. Entonces lo que dice el Colegio Americano de Radiología, y esto está actualizado. Y una hemorragia intraparenquimatosa, que es más nuestro caso. No hay una historia de trauma, esto es una hemorragia intraparenquimatosa. Este es el caso nuestro, no traumática. Y entonces los estudios son los mismos, ustedes verán, y son los mismos. CAT sin contraste. Hombre, si tenemos un CAT sin contraste que tiene la igual utilidad, ¿para qué, ¿para qué meterle contraste? Porque nos corremos el riesgo. Aunque ya los contrastes quizás no tienen el tema ese del daño renal agudo, nefropatía con contraste que se vio en la historia de la medicina, pero puede suceder que el paciente tenga o que no le hayan hecho la creatinina, tenga una insuficiencia renal borderline o más alta y se le mete el contraste y entonces podemos apurarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver esa parte, ¿no? ¿Y a qué población? Es lo mismo. Entonces aquí tenemos en hemorragia, entonces tenemos estos dos estudios, ¿no? Cuando no es radiación, son los que podemos hacer en esta población. Y lo que tenemos, lo que es adulto que se le puede hacer, entonces el CAT sin contraste. Con y sin contraste o sin contraste, ¿no? Sin contraste o con contraste, ok. Entonces, estas consideraciones tenemos que hacerlas para... Ok, aquí tenemos entonces el protocolo de emergencia hipertensiva y la titulación de los medicamentos. Entonces, este protocolo de emergencia hipertensiva es fundamental, así como el protocolo que vamos a mencionar de la hemorragia intracerebral. Protocolo de emergencia, un aumento severo de la presión arterial de más de 180 sobre 120. Acá ahora vamos a ver lo que dicen de los británicos en 2024, asociado a un evento, a una evidencia nueva o empeoramiento de daño a órgano blanco. Entonces los daños a órganos blancos aquí los tenemos: encefalopatía hipertensiva, hemorrágico, isquémico, síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, disección de la aorta, lesión renal aguda, preeclampsia y eclampsia, ¿no? Nuestro paciente es en la parte neurológica, ¿no? Y aquí tenemos el protocolo, algunos exámenes, y aquí tenemos, que es muy importante, que es las metas a las cuales llegar, ¿no? Con cada tipo de emergencia hipertensiva, entonces tiene unas metas que son diferentes. Entonces es importante hacer el diagnóstico del tipo de emergencia hipertensiva, y aquí lo pueden buscar en esta aplicación. Y acá tenemos los medicamentos. En la caja tenemos el labetalol. Ustedes aplican aquí, como este labetalol en azul está activado, ustedes entran al formulario oficial farmacoterapéutico y ven todo lo del labetalol. La nitroglicerina, el nitroprusiato y la licardipina que no tenemos. Que son los que se manejan, y esto es de la guía nueva del manejo de hipertensión arterial, que se ha hecho en conjunto entre la sociedad que ha sido publicada en Journal de Hipertensión, de la Sociedad Interamericana de Hipertensión y de Europea de Hipertensión Arterial. Entonces, muy importante aquí, fíjense lo que dice aquí, labetalol de escogencia, nitroprusiato es un poco más complejo, lo usamos durante mucho en la historia de la medicina, ahora es mucho más fácil poner labetalol, entonces, y la nitroglicerina, y hay que hacer una advertencia aquí en este caso de nosotros. En enfermedad vascular cerebral y evento isquémico, como dice el protocolo, hemorrágico, interfiere con la autorregulación cerebral. O sea que prácticamente aquí en nuestro protocolo dice que está contraindicado usar nitroglicerina en el caso nuestro. Entonces habría que usar el labetalol. Y acá tenemos entonces las emergencias hipertensivas. La emergencia, aquí vamos a mencionar general, toda emergencia aórtica, que no es el caso, hemorragia cerebral, que es el caso nuestro. Los medicamentos, pero nosotros tenemos el labetalol aquí, de nicaripina y clevidipina, tenemos el labetalol, hemorragia sarinodea, trombótica, infarto agudo de miocardio, edema pulmonar, encefalopatía hipertensiva, daño renal agudo, freculometón y crisis. Estas son emergencias hipertensivas, ¿no? Entonces, el caso de nosotros es hemorragia cerebral, que es la situación. Y acá tenemos algunos términos, porque el paciente tiene una emergencia hipertensiva. Entonces, esta emergencia hipertensiva con daño agudo a órganos blancos por hipertensión arterial. Entonces, lo que más se presenta en los cuartos de urgencia es hipertensión arterial severa o presión arterial marcadamente elevada.
Esto es lo que más se ve en los servicios de urgencia. Pero la emergencia hipertensiva es en nuestro caso acá. Y si es neurológica, en este caso de nosotros, este paciente puede haber tenido encefalopatía hipertensiva, pero estaba lateralizado, entonces ya no es encefalopatía hipertensiva, tiene la hemorragia cerebral o su aracnodea o evento isquémico. Este es el diagnóstico diferencial del síndrome vascular agudo de nuestro paciente, ¿no? Entran estos aspectos que hay que considerar aquí, antes obviamente que tengamos el CAT, ¿no? Y acá alguna otra terminología que se han usado: urgencia hipertensiva, crisis hipertensiva, hipertensión maligna, etcétera, y esto lo verán ustedes, que no vamos a entrar en detalle porque no estamos dando una clase de emergencia. Y aquí tenemos el protocolo de hemorragia, de enfermedad vascular hemorrágico, hemorragia cerebral espontánea no traumática. Y este protocolo lo hicieron los residentes de medicina interna y lo hemos ido modificando, y aquí es bien orientador porque aquí verán los datos en rojo, son los que tenía nuestro paciente, ¿no? Entonces fíjense usted que es importante, aquí tenía estos datos que están clasificados aquí, estos son los datos de nuestro paciente. Entonces podemos ya guiarnos. Y aquí está en la escala, usted puede entrar en estas escalas SCORE, usted puede entrar para ver entonces el estadio de nuestro paciente. Y acá seguimos entonces con los estudios, criterios quirúrgicos que ya mencionamos, aportados por neurocirugía, que son diferentes a lo que está acá. Acá tenemos que modificarlo porque ya en el otro protocolo ya tenemos una participación de neurocirugía, algunos estudios que se le piden, y aquí esencialmente lo recalcamos, se recalcó en verde, es la disminución de la presión arterial. Si es una hemorragia, la meta es de presión arterial sistólica de 130 a 150. Entonces estas metas, este es un listado de verificación que debe, cuando ingresa el paciente, y uno va a hacer el checklist. Cuando ustedes van a entregar a estos pacientes en los turnos, entonces este listado de verificación es lo que deben entregar. Cómo está el paciente, entonces cómo es el estatus, las metas de la sala de hospitalización y en los cambios de fundamental que le den. Aquí tenemos entonces el manejo de la hipertensión arterial, aquí tenemos el abetalol, y aquí tenemos la forma, la dosificación y cómo se administra el abetalol y cómo se controla el abetalol. Y gestiones de seguridad, obviamente, tener conocimiento, habilidades o destrezas pertinentes a lo que hablamos y la actitud para el manejo de seguridad del paciente. Este es el protocolo de hemorragia cerebral, ya otro aspecto. Hemorragia cerebral, el ABCDE, que es el enfoque del servicio de urgencia. Esto lo hizo el doctor Murdoch, jefe de docencia del servicio de urgencias. Y aquí están los parámetros de lo que se le debe hacer en el paciente cuando llega a cualquier servicio de urgencia. Entonces, este protocolo obviamente está disponible en la página web de protocolos clínicos y pueden todos los servicios de urgencia ingresar. Esto es una cosa básica, sencilla, de seguir este protocolo en los servicios de urgencia, y ahí están todos los aspectos que se deben controlar cuando el paciente tiene urgencia. Y aquí está el manejo de los medicamentos, Aquí está el protocolo, el flujograma que hizo radiología, y obviamente aquí el fundamento es pedir el examen no contrastado rápidamente y ver el volumen. Este volumen, entonces, como dijimos, debe darlo el radiólogo, o si el emergenciólogo tiene la competencia, tiene la confiabilidad de calcular el volumen. Es importante porque cuando llaman al neurocirujano, ¿verdad? Este es el mismo protocolo con hemorragia cerebral. Y aquí es fundamental el diagnóstico. Entonces, en este caso, esto en el servicio de urgencia, este es el ABCD que estamos hablando: la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico, la glucemia, si hay algún daño externo, tóxico, medicamentos, químicos, trauma, etc. Entonces, para tomar decisiones, el que está en urgencia toma decisiones rápidamente, actúa rápidamente, obviamente usando su intuición y parte de razonamiento. El razonamiento es un proceso más lento, ¿no? Más lento. Y aquí usamos una acción basada en la intuición y en el juicio clínico, esencialmente, que es la experiencia y las vivencias previas para poder actuar. Esta es nuestra paciente, un hematoma profundo, y esta paciente no se operó. Este es el protocolo de egreso hospitalario, que debe ser tan elaborado como el ingreso hospitalario. La conciliación de los medicamentos. Recientemente en el Congreso de Medicina Interna, en el CAMI, se dictó una de las conferencias
más interesantes, la mejor que he escuchado de conciliación del medicamento por el doctor Lillanis Montilla, es funcionario de medicina interna, de conciliación del medicamento. Esto es muy importante, la conciliación. El protocolo de egreso, algunas recomendaciones básicas fundamentales para seguir en este paciente, para lograr una mejor reinserción al hogar y una mejor reinserción laboral, y que incluye la conciliación del medicamento. Y aquí otro aspecto del manejo de hemorragia cerebral hecho por intensivista, ya un enfoque más intensivo, la reversión en caso de que se tratara de una trastorno de coagulación o medicamentos usados como warfarina u otros medicamentos anticoagulantes, y cómo se revierte, y esto es hecho por intensivistas, fue hecho por intensivos. Y aquí tenemos la vía clínica, es importante en el contexto del paciente, no solamente del paciente y el protocolo, ¿no? La vía clínica, el paciente con una hemorragia cerebral espontánea en cualquier servicio de urgencia de la Caja del Seguro Social. Llega a las policlínicas que tienen un cuarto de urgencia pequeño o un cuarto de atención rápida, pero el paciente llega allí. O llega a un hospital que tenga el cuarto de urgencia, hospitales de segundo o tercer nivel. Siempre en todo el ABCD que ya hablamos es fundamental. La estabilización del paciente, antes de estar preparando al paciente para trasladarlo de inmediato porque piensan que en las manos de un neurocirujano está mejor. Entonces es fundamental que el paciente tengamos estabilización antes de disponer mandarlo, porque eso es más importante porque las probabilidades de que hagan cirugía o que sean quirúrgicos, estos son mínimas. Siempre se opera la mínima cantidad de los pacientes en hemorragia cerebral. Prácticamente entonces medicina interna, el cuarto de urgencia, medicina interna y geriatría van a manejar estos pacientes, o sea un SEMI o la UCI si está complicado, o una persona que es reversible en la UCI. En la parte prehospitalaria obviamente debe seguir este ABCD que está aquí en dibujo en una linfografía muy buena, donde están los órganos que uno controla con el ABCD. La referencia a un hospital de tercer nivel, obviamente si hay neurocirujano, ¿no? Porque siempre el neurocirujano, si está disponible y cerca, es importante tener en cuenta para que dé la evaluación, aunque no lo vaya a operar. Es importante la opinión del neurocirujano porque es un riesgo legal si uno toma decisiones sin ser el experto. En urgencia, entonces, de tercer nivel, igualmente, aunque el nivel sea lo más alto, el ABCD es muy importante, es fundamental. La consulta en neurocirugía por las indicaciones quirúrgicas, decide operarlo o no decide operarlo, protocolo de manejo en salas o en SEMI, lo ya mostramos que es para las salas y para SEMI, y otro que es para UCI, monitoreo en UCI en tal caso, o neurointensivo, que son la mínima cantidad. Entonces aquí, obviamente, haciendo una correlación entre los niveles, juega un papel importante en la atención primaria, que es donde pasa el paciente inicialmente. El sistema prehospitalario, como se traslada a los servicios de urgencia, y la sala, la UCI o el salón de operaciones en el hospital. Y acá tenemos, para ver el panorama institucional, entonces la capacidad resolutiva. Esto no es la capacidad resolutiva, es solamente un esquema donde ponemos si existe el emergenciólogo, neurocirujano, intensivista, internista, si hay un sistema prehospitalario, si hay tomografía axial en estos centros, en estos hospitales, y aquí solamente ponemos los hospitales, bueno, aquí están los hospitales según el nivel de la caja. Y aquí tenemos entonces el fundamento científico basado en la evidencia científica, que es la guía del 2023 del AHA, de varias organizaciones internacionales. Y de lo que se trata entonces es, al final, vamos a mencionar dos aspectos: el diseño del pensamiento, del Design Thinking, del MIT tecnológico de Massachusetts, que se encarga de romper barreras entre los servicios. O sea que el protocolo fue construido entre varios servicios, ambos protocolos, y más el protocolo de hemorragia fue en 5 servicios. Entonces los servicios se carga de romper barreras entre los servicios clínicos, quirúrgicos, de apoyo, haciendo que trabajen juntos y dándole una serie de herramientas y métodos para que trabajen en una dirección similar. Esto es lo que estamos haciendo con los protocolos interdisciplinarios entre varios servicios, porque la patología no la maneja un servicio, y como ustedes verán, el porcentaje más alto de pacientes con hemorragia cerebral no los maneja o no se queda en las salas de neurocirugía.
van a la sala de medicina y de geriatría. Y el otro aspecto fundamental aquí que esté de acuerdo previo es que trabajar y hacer un diseño previo, corto, conciso, que no es una guía clínica, es extraído de una guía clínica, es un protocolo de soporte clínico hecho interdisciplinariamente, y aquí ya estamos acordando académicamente, basado en la evidencia científica, lo que debemos hacer con el paciente, cómo están los protocolos. Entonces, eso debemos cumplirlo, ese acuerdo previo, debemos cumplirlo cuando nos llegue un paciente y no darle mucha vuelta. Muchas gracias por su atención.